Hola, ¿qué tal? Eh, Les deseo que todos tengan un buen día. Me presento. Soy el maestro en ciencias optométricas, Ricardo Mosqueda Villalobos, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México. Soy miembro de YACLE y quiero dar las gracias por la invitación al doctor Antonio López Alemani por participar en esta jornada de la visión llevada a cabo por la Universidad de Valencia. Además, quiero felicitar al doctor Alemani porque desde que yo lo conozco, eh, ha hecho un excelente papel, incansable como siempre, en pro de la optometría y la oftalmología. Y pues lógicamente me da mucho gusto poder participar en esta jornada de la visión online 2020. Y a mí me tocará hablarles un poco sobre la situación visual en mi país, en México, sobre los problemas que tenemos actualmente, cuáles pueden ser las probables soluciones, la población de profesionales dedicados a la salud visual y ocular, así como el papel que juegan los oftalmólogos y optometristas en pro de la población y cómo se está llevando a cabo el manejo de los pacientes en esta pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Bueno, pues como es bien sabido por todos, en este mes se hace un llamado a la acción por el Día Mundial de la Visión. Como tal, la Jornada de la Visión comprende todos los aspectos relacionados con la visión y aunque es importante hablar de los diferentes estados refractivos, pues me voy a permitir hacer algunos comentarios sobre la miopía en esta presentación, ya que por su naturaleza se ha convertido en un tema importante que nos debe atención, ya que es bien sabido que va en aumento cada día más. De acuerdo al Brian Holden Vision Institute y la OMS, se tiene una proyección que para el 2050 indican que la miopía afectará al 52% de la población y cerca del 10% de esta población presentará miopía alta, ya que del 2000 al 2020 pues se ha duplicado este factor, pero claro, habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos años y ver el comportamiento de este crecimiento. Según los datos recogidos del último Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, OPTOM, en 2018, dice que la miopía ya está considerada como un problema de salud pública debido a los niveles de prevalencia e incidencia en el mundo y ha ido aumentando cada vez más, por lo que se requiere pues tomar acciones rápidas para disminuir el impacto del crecimiento de la miopía en todos los sectores de la sociedad, ya sea social o productivo. Bien. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, y de acuerdo a la encuesta nacional de la dinámica demográfica, que es el ENADID, en 2018, se dice que en México residen 125 millones de personas. De estas, 51.1% son mujeres, que son 63.9 millones, y el 48.9% son hombres, correspondiente a 61.1 millones de personas. Bueno, como parte de la estructura del control sanitario por parte del gobierno federal, existen algunas normas encargadas del control de los aspectos laborales, para lo cual hago las siguientes referencias. Una de ellas es la norma oficial mexicana, la 025, en donde se establecen los requerimientos de iluminación para proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollan los trabajadores. En esta norma también se sugiere que los patrones deben llevar a cabo un programa para realizar la evaluación visual anual a sus trabajadores. Y la NOM 17 habla sobre el equipo de protección personal, tales como los que se usan con protector de los ojos a cualquier tipo de rayos, a cualquier tipo de cuerpos extraños y ayuda en la conservación de la visión y evitan además con ello accidentes o problemas oculares. Otro factor importante a considerar es que los trabajadores están frente a los monitores por más de 4 horas. Actualmente muchos equipos, pues ya como son tecnificados, por consecuencia presentan una pantalla de control y generan pues fatiga ocular, fotofobia, lagrimeo, cefaleas, ardor, dolor de espalda o cuello,
mayor distracción y esto pues acortan el tiempo efectivo de trabajo, pues ya que todo esto pues nos va a llevar al síndrome visual informático, así como a algunos otros trastornos posturales. El camino que tiene la optometría en México ha sido largo, pero no por ello se ha quedado en el olvido. Es por ello que se han ido dando avances positivos a través de los años, y no es sino hasta en marzo del 2015 que en el Senado de la República se formula un decreto en donde se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, en donde habla sobre las actividades profesionales, en donde pone al optometrista al nivel de cualquier licenciatura en el área de la salud, así como la modificación y regulación de las especificaciones de la norma oficial mexicana número 5-SSA3-20010, que tiene como subtema a la consulta general y con ello una parte de la definición de un consultorio de optometría, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica y que debe contar con equipo especializado y un espacio suficiente para atender al paciente en la consulta. En julio del 2018 hay una derogación del artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Salud que decía que solo podíamos hacer refracción. Actualmente ya se puede llevar a cabo una evaluación integral del paciente. Todavía falta camino por recorrer y pugnar porque haya una norma para el ejercicio de la optometría, y es ahí en donde se especifique la función del optometrista de nivel profesional, así como el técnico, práctico u óptico, y que además los lentes de contacto solamente sean recetados bajo prescripción por licenciados en optometría y o médico oftalmólogo. Y esperar que en la nueva NOM se actualice la derogación del artículo 67 y desaparezca donde dice que el optometrista solo puede refractar. Bien, pasando a otro tema, vamos a hablar un poquito sobre el estado de la visión en México. En nuestro país pues existe poca información estadística sobre algunos aspectos de la visión en México, así como el uso de anteojos o tratamientos alternativos, y en ocasiones se obtienen a través de sondeos informales. Pero pues podemos observar que en la encuesta nacional de hogares en 2014, que fue realizada por el INEGI, se estimó que 16.9 millones de personas presentan alguna dificultad para ver y 3.5 millones con mucha dificultad o que no pueden hacerlo. Se aprecia también, se puede observar que los hombres sin dificultades para ver fueron más en términos relativos que las mujeres, con 84.8 y 81.2% respectivamente. En cuanto al grado de dificultad para ver según la edad, en esta diapositiva podemos observar que la población presenta mayor dificultad para ver conforme aumenta su edad. Así, las personas que tuvieron alguna y mucha dificultad para ver representaron el 31.2 y 11.8% respectivamente en el grupo de 65 años y más. Mientras que estos valores fueron del 0.5 y 4.8% en el grupo de 0 y 14 años de edad. En esta diapositiva se puede ver que el cuadro que habla sobre el grado de dificultad para ver según el sexo, podemos ver que el 39.6% declara usar lentes del total de los encuestados, siendo hombres el 36.2% y mujeres 42.2%. En tanto que las personas con mucha dificultad para ver o que no pueden hacerlo, viene siendo el 43.8%, reportó usar lentes, mientras que un mayor porcentaje de esta población no usa anteojos. ¿Qué situación actual tenemos? En otra información, la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría, AC, que es la ANFECO, menciona que en México más del 59% de la población presenta errores refractivos y siendo la miopía el error refractivo más común que afecta
al 24.8% de las personas. La OMS también refiere que cerca del 13% de los niños en edad escolar padece algún tipo de ametropía no corregida, ocasionando con ello un déficit en su desarrollo intelectual, motriz o social, ya que si no se trata oportunamente y durante los primeros años de vida, el daño podría ser irreversible en su visión. En una conferencia de prensa, el doctor Francisco Navarro Reynoso, director del Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento de las Enfermedades Visuales, señaló que se realiza un programa de prevención y tratamiento por medio de 10 estrategias. Por mencionar solamente algunas, son lograr un diagnóstico rápido, identificar errores de refracción y la formación de recursos humanos. También menciona que la oncocercosis y los padecimientos que causan ceguera, comentó que desde 2015 México tiene la certificación de la Organización Mundial de la Salud como país libre de estas enfermedades y es el único en Latinoamérica. Con respecto a la situación en el país, se ha tratado de generar conciencia de realizar una evaluación con el optometrista por lo menos una vez al año, pero no siempre se obtienen buenos resultados. Son muchas razones las que están implícitas. Una de ellas es que hay veces falta del recurso económico para acceder a este tipo de servicio. Otro puede ser que la falta de responsabilidad por parte de los padres o incluso la misma población, que donde no consideran muy necesario o dicen pues los papás, el niño todavía está muy pequeño. Esto pues lógicamente va a ocasionar un retraso en la detección oportuna de la visión en la población, siendo los más afectados en este caso los niños. Bien, ahora cambiando un poquito a lo que conforma el cuerpo profesional en nuestro país, bueno, pues la OMS nos dice que para llegar a los estándares internacionales, estipula que debe de haber un optometrista por cada 10.000 habitantes. Y de acuerdo a los datos de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en el 2015, arrojan que existían en ese tiempo alrededor de 4.000 licenciados en optometría en México, 1.500 estudiantes en la licenciatura y de los cuales había un egreso aproximadamente de 400 alumnos o egresados en promedio. Y pues mientras también en 2019 se tenía un registro de 3.500 oftalmólogos. Actualmente, con base a la población, pues ya se necesitan alrededor de 12.000 optometristas para cubrir la demanda visual. A pesar del egreso de un tiempo a la fecha, pues todavía falta por llegar a completar ese número de profesionistas. Dado el egreso y número de universidades que existen en el país, pues es probable que la atención profesional en esta área esté por debajo de la demanda, siendo alrededor de más o menos del 50%, por lo que haciendo más o menos un estimado, pues podrían faltar alrededor de 6.000 licenciados en optometría en nuestro país, pues para poderle dar atención a toda nuestra población. Esta cifra que, pues con base al incremento de la población en nuestro país, pues todavía no alcanzamos a cubrir dicha demanda. Eh, También otro dato importante en nuestro país, pues no toda la estadística la genera el INEGI, sino que también se apoya con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que se llama la ANUYES. Pues esta institución publica anuarios estadísticos de educación superior en su página. Bueno, pues ahora bien, actualmente en el país existen 15 universidades a lo largo y ancho de todo nuestro territorio y que ofrecen la carrera de optometría a nivel licenciatura entre instituciones particulares y privadas, las cuales ofrecen una gama diferente de conocimientos y habilidades, ya que cada una pues presenta un plan de estudios diferente de acuerdo a la política o tendencia de cada institución. Con base a ello, pues cada una presenta ciertas tendencias o fortalezas en las diferentes áreas académicas de la optometría. Algunas pues se destacan más por la contactología, otros por la baja visión, salud ocular, la visión binocular, la óptica oftálmica y la refracción. Podemos observar que hay pues diferentes universidades, está la UNAM, el Poli, Aguascalientes, Xochicalco con 2 campus, Querétaro, Morelia, en Morelos,
en, en Monterrey, en Nuevo León. Este, a continuación también se muestra el número de licenciados en optometría formados del 2015 a la fecha. Y se puede observar que la tendencia es buena, ya que cada año pues ha habido un mayor número de egresados y además se tienen varios proyectos de iniciación de esta carrera en algunas universidades de otros estados de la República para este año. Y así pues ir poco a poco cubriendo esa demanda con profesionistas de calidad. También el grupo colegiado de optometristas y oftalmólogos titulados mantiene su trayectoria de principios éticos y profesionales y se ha esmerado por mantener y ofrecer cursos constantes de actualización para brindar a la comunidad un servicio de calidad. Yo pienso que en ambos grupos de profesionales de la salud de toda la República tienen la consigna y los principios de las buenas prácticas. Y bueno, también aquí entran en función los colegios de optometristas y oftalmólogos que pugnan para que la gran mayoría se prepare en forma constante a través de los congresos, foros, cursos de actualización, etcétera. Entonces, sobre todo ahora que están más al alcance de todos por la situación de la pandemia, en donde dichos cursos pues se ofrecen a distancia para todo el gremio optométrico y oftalmológico. Y con esto pues todos salgamos ganando en donde el paciente con mayor responsabilidad y profesionalismo se pueda atender más eficazmente. Para atender dichas necesidades visuales, aunque no de forma profesional, se ha echado mano de escuelas por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que es el CONALEP, y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, que es el CECATI, para formar técnicos ópticos con la finalidad de atender pues la demanda visual del paciente. Sin embargo, es importante señalar que este tipo de personal técnico no ofrece el nivel adecuado que esta atención requiere. Por consecuencia, de este tipo de formación académica hace falta una norma que regule el ejercicio de la optometría, en donde se especifique la función de cada profesional o del técnico práctico u óptico, y no dejar que cadenas de óptica sigan formando a sus técnicos ópticos en donde lo único que hacen es denigrar la profesión con ponelentes y colocar letreros que digan examen gratis de la vista. Por lo que yo creo que es responsabilidad de los egresados, licenciados en optometría y del gobierno educar a la población en la diferenciación de cada uno para evitar que sigan aumentando los problemas visuales en la población por no detectarse a tiempo y de forma profesional. A pesar de todo lo que se ha hecho al respecto, sin embargo existe una situación no muy favorable por gente del gobierno que no respalda estas buenas prácticas porque permite que exista el ambulantaje desmedido, sobre todo en el centro histórico de la Ciudad de México. Hace un mes estuve yo ahí en México y pues me dio mucha tristeza ver cómo decenas de vendedores pululan, decenas de vendedores ambulantes que ofrecen el servicio de anteojos en una hora. Esto pues es lo de menos porque deben de tener un stock muy grande de micas para biselar en corto tiempo. Pero sí lo más preocupante es que el lugar donde se les hace el examen de la vista sin un profesional de la salud visual, ni con el equipamiento adecuado, solamente un práctico saca una graduación en 5 minutos sin realizar todas las pruebas necesarias para llegar a un buen diagnóstico de su visión y pues solo le hacen un examen de la vista al vapor. Desgraciadamente esta situación está avalada por gente del gobierno que lo único que hace es son llenar los intereses de ganar dinero a cualquier costo, sin importar las medidas profesionales de salud e higiene. Actualmente se cuenta en el país con programas que apuestan a desarrollar acciones en pro de la visión, llevando a cabo actividades permanentes de evaluación visual, sobre todo en los niños, que es la base de la pirámide poblacional que deben estar en óptimas condiciones para su desarrollo laboral en las próximas generaciones. Para ello es importante mencionar que existen varios programas. El primero que les voy a platicar se llama Descubriendo al Mundo con Otros Ojos. Este es un programa patrocinado por la asociación civil que se llama Fundación CLISA. Este está soportada por cerca de 100 empresas que se conformó en 2015.
Ellos buscan no solo dar la atención optométrica gratuita a los niños de edad escolar del grado de primaria, sino que también se encargan de darle a todos los niños de forma gratuita los anteojos que el niño necesite y atender sus necesidades visuales con otro tipo de tratamientos a través de las instituciones, en este caso la Universidad Autónoma de Aguascalientes por medio de la carrera de optometría. De esta manera podemos lograr una sinergia de apoyo para algún otro tipo de tratamiento alternativo. Este programa cuenta con 25 personas que laboran en la fundación, que son 5 de ellos son técnicos optometristas, 6 licenciados en optometría, 2 oftalmólogos, 6 trabajadores sociales y se han atendido 41 municipios diferentes en el país. Se tiene en el programa de planta 4 estados y se han trabajado ya en 6. Además, bueno, en este caso también la Autónoma de Aguascalientes apoya con 60 alumnos que han brindado el apoyo en las brigadas 2 veces por semana desde el año 2016 con la intención de darles una atención integral y pues como práctica también para los muchachos. Como ya se había mencionado anteriormente, no hay una estadística real de las condiciones del estado refractivo a nivel nacional, pero nos podemos dar cuenta que en la diapositiva derecha superior el comportamiento es similar que en otros países. Allí se puede observar que la miopía y el astigmatismo ocupan un lugar importante en las estadísticas. Y en la diapositiva izquierda inferior se puede observar el impacto que ha tenido el beneficio obtenido por todos los niños de nivel primaria en los estados evaluados y que al menos llevan 2 evaluaciones de seguimiento. Otro programa que también se tiene en el país se llama Ver Bien para Aprender Mejor. Ese es otro programa a nivel nacional y este programa de Ver Bien para Aprender Mejor es un grupo de empresarios bien conformado que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y un consejo directivo decide formar el programa Ver Bien para Aprender Mejor, en donde afrontan la problemática que incide en el aprendizaje y en la deserción escolar de los alumnos con problemática de agudeza visual. Con base en un estudio representativo realizado por la Secretaría de Educación Pública en 1997, se mostró que aproximadamente el 12.7% de la matrícula escolar en primarias y secundarias públicas padecían problemas de agudeza visual. Es cuando, el 24 de abril del 98, se constituye el fideicomiso privado 13744-6, se llama Ver Bien para Aprender Mejor, el cual constituye una herramienta para garantizar la transparencia en la administración y uso de los donativos de la sociedad. Este programa también trabaja en una metodología donde confían la salud visual de nuestros niños y jóvenes mexicanos únicamente a optometristas profesionales certificados y además de donar los anteojos de primera calidad. Y el impacto que se ha tenido ha sido muy grande a nivel nacional, ya que se puede observar que hasta el momento se lleva un total de 6.063.874 anteojos entregados a la población. Además, ya se están trabajando sobre otro segmento de población desprotegida que son los ancianos, y que también se tiene una gran necesidad de anteojos por padecimientos de la agudeza visual. Conjuntamente también con estos programas se cuenta con la organización Bosch, que es una institución humanitaria y es un programa a nivel mundial auspiciado por empresas del ramo farmacéutico, médico óptico y oftalmológico, que trata de involucrar a los estudiantes de la mayor parte de las universidades del país para trabajar en pro de la visión en México. Generalmente Bosch, que es Estados Unidos, es quien se encarga de realizar la logística y manejo integral de las jornadas a realizar. De miles de pacientes en jornadas que se llevan a cabo durante 4 días, generalmente son en promedio 3 veces al año en diferentes entidades del país. Hasta ahora están integradas las universidades de Aguascalientes, Durango y Xochicalco, y estas pues están participando de forma activa cada año. Haciendo sinergia con estos programas, en algunas universidades, como lo es en la Autónoma de Aguascalientes, se hace también el trabajo de campo por parte de los departamentos de optometría.
En la Autónoma de Aguascalientes hay un programa de brigadas semanales en donde salen los domingos grupos de maestros y alumnos para trabajar de manera interdisciplinaria con el Centro de Ciencias de la Salud a este trabajo de campo en pro de los más necesitados en los municipios cercanos. Siendo esta línea pues otra forma de llevar a cabo jornadas permanentes de la evaluación de la visión, y es satisfactorio ver que existen programas de apoyo para los más necesitados y que además se llevan a cabo de una manera profesional a través de los profesionales de la salud visual. Y pues tenemos que tocar el punto del COVID, que es una pandemia a nivel mundial. No podemos dejar de hablar al respecto de todo lo que se ha hecho eh, en todo nuestro entorno. El 23 de marzo del 2020, eh, a través del Diario Oficial de la Federación, se emite un acuerdo en donde se reconoce la epidemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, que es el COVID-19, como una enfermedad grave de atención prioritaria y para establecer las actividades de preparación, diseño y control como respuesta ante dicha epidemia a través de la Secretaría de Salud en conjunto con las demás dependencias del gobierno federal y estatal, así como las instituciones de salud público y privado, para llevar a cabo las actividades esenciales de control de esta pandemia a nivel nacional. Luego, el 24 de marzo de este mismo año, se establecen acuerdos para las medidas preventivas que se deberán implementar para mitigar y controlar los riesgos para la salud de la enfermedad del COVID-19 y que es obligatorio para el Sistema Nacional de Salud el cumplimiento de estos acuerdos para evitar la propagación a nivel nacional. Como parte de estas medidas preventivas, se genera la Jornada Nacional de Sana Distancia para evitar la asistencia de adultos mayores de 65 años o más a sus centros de trabajo. Se suspenden también actividades escolares, suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, el tránsito o desplazamiento de personas y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, pues deben implementar e instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales que están relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus COVID-19. Aunque en México ya se sabía de la existencia de la pandemia del SARS-CoV-2, se veía venir tarde que temprano que llegaría a nuestro país. Desgraciadamente, nuestro gobierno no hizo lo necesario para estar preparado en esta contingencia. Aún sabiendo de las desgracias ocurridas en Italia y España, pues desgraciadamente el mal manejo de esta pandemia por parte de las autoridades sanitarias, hubieron muchas pérdidas de personas que lamentar. Desgraciadamente, pues hay afectación en todos los niveles y el ramo óptico no se dejará mentir, pero por lo que respecta al área de la visión, considero que la pandemia afectó de varias maneras, tanto en lo médico como en lo económico y lo social. Uno de ellos fue el cierre de consultorios ópticas. Solamente fue afortunadamente en algunos estados, porque lógicamente no se disparó de la misma manera en todo el país y esto ayudó a que en algunos estados no hubiera el cierre de algunos consultorios. Es una situación que todavía se tiene en algunos estados y esperemos que sea pronto la recuperación económica también de los que les ha pegado más este tipo de factor. Otro factor que podemos considerar son las medidas de seguridad que al momento de implementarlas conllevan un gasto extra, ya que se deben implementar medidas de bioseguridad, particularmente por los equipos en los cuales la distancia observador-paciente pues, es muy cercana en algunos casos. Para ello está la oftalmoscopia directa, el uso del biomicroscopio, así como el manejo de lentes de contacto. O ya sea que por el contacto en algunas estructuras del polo anterior, sobre todo la conjuntiva, pudiera haber alguna probable transmisión por medio de esta estructura. Otra situación que también se ha presentado con esta pandemia
ha sido el aumento de los dispositivos electrónicos debido a que hay reclusión de la población en general en sus casas, generando con ello los problemas por demás conocidos como el síndrome visual informático. Otro es el síndrome visual informático, que ha sido establecido desde los años 80, en donde se describen los síntomas oculares y se ha visto que ha ido cada vez en aumento por el uso excesivo de las computadoras o dispositivos electrónicos. Y por esta razón, al presentar mayor demanda visual, cercanía de los ojos, de los artefactos, pues comienzan a presentar dificultad en la visión cercana, dando por consiguiente el estrés visual. Otro punto también es que hasta la fecha se ha observado un incremento de algunos síntomas, tales como las cefaleas, visión borrosa, eh, sobre todo porque el confinamiento ha generado un mayor tiempo del acostumbrado, que es ahora mucho más tiempo prolongado dedicado al trabajo, visión cercana por el uso de la computadora, los dispositivos electrónicos, ya sea por motivos de trabajo, de placer, de esparcimiento, algunos por cursos, seminarios de capacitación, etcétera. Y entonces también los alumnos y maestros pues tienen que sufrir parte de esta misma secuela que se ha venido dando, porque ahora actualmente casi todas las clases se dan de manera virtual, a distancia. De acuerdo al manejo de los consultorios, una vez que ya pues nos tuvimos que dar cuenta de la gravedad de la situación que se estaba viviendo mundialmente hablando, tanto personal médico como administrativo tuvo que aprender a realizar todas las actividades relacionadas con la bioseguridad para estar dentro de la norma de higiene que demanda dicha situación, tales como involucrarnos más en la naturaleza del virus, su grado de infectabilidad, prevención y contagio. Y de acuerdo a la similitud del COVID-19 frente a una conjuntivitis alérgica y del factor de riesgo que éste representa, se ha dado a conocer en diferentes foros o cursos las manifestaciones oculares del cuadro diferencial entre uno y otro, para que a su vez se tomen las medidas necesarias para evitar el contagio. Me voy a permitir incluir las manifestaciones oculares del COVID-19 como referencia, que son conjuntivitis e hiperemia conjuntival, dolor ocular, queratoconjuntivitis, epífora, nódulos conjuntivales, ojo rojo o seco, lagrimeo, fotofobia y visión borrosa estable o fluctuante, ya sea de lejos o de cerca. Y así como se tuvo que hacer un manejo en los consultorios, también existen algunas sugerencias que pues tenemos que hacerle al paciente y algunas recomendaciones generales que podemos ayudarlos con el control del COVID y mejoramiento en el desempeño visual. Voy a permitirme mencionarlo. Una de ellas, para evitar la propagación y contagio del COVID, es importante seguir con responsabilidad el protocolo de protección e higiene, que es bastante difundido en la población, ya que hasta el momento la pandemia sigue su curso de extensión por todo el mundo. Y no será sino hasta que surja una vacuna efectiva que nos deje ver una luz de esperanza en el control de este virus. Otro punto que es importante darle al paciente, que se revise cada año por el profesional de la salud y usar su prescripción o lentes de contacto de manera adecuada. En los casos de excesivo trabajo cercano, pues hay que sugerirle al paciente que haga pausas cada 20 o 30 minutos y observar estímulos lejanos durante unos 20 o 30 segundos. Otro punto que hay que informar al paciente es que use lubricantes o hacer conciencia de un parpadeo frecuente. Otro, que en lo posible use un filtro antirreflejante y bloqueador de luz azul, o si lo permite así el dispositivo, cambiar el tono de luz azul por otro tipo de tono. Más sugerencias para los pacientes, una de ellas podría ser para los usuarios de anteojos y lentes blandos, que acudan al consultorio calificado y eviten la evaluación de sus ojos en casa, ya que se corre el riesgo de ser un foco de infección si esto no se cumple con las medidas sanitarias. Otra sugerencia es la limpieza de sus anteojos, pues que le apliquen unas gotas de jabón líquido en los anteojos, que los froten con el mismo componente durante unos segundos, que enjuague y seque con una microfibra.
Otro punto es que sus lentes de contacto hay que lavarlos cada vez que manipule sus lentes de contacto, que uses la solución adecuada recomendada por su especialista y si presenta algún síntoma de resfriado o gripe que suspenda sus lentes de contacto, ya que pues los profesionales de la salud visual deben continuar con los protocolos de control de higiene de manera estricta para evitar demandas por negligencia sanitaria. ¿Qué podemos hacer como propuestas y soluciones que, que se pudieran hacer para todo el gremio optométrico, oftalmológico? Como complemento de la situación que está viviendo, es importante considerar los siguientes aspectos. Uno de ellos, que el optometrista realice un examen de la visión de manera profesional, ya que este es el primer nivel de contacto, así como de atención. 2. Realizar el diagnóstico adecuado y a tiempo para evitar una enfermedad crónica o con manifestaciones clínicas irreparables por parte del optometrista o el oftalmólogo. 3. Además de resolver sus necesidades visuales al paciente, llevar a cabo un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 4. Evitar la corrección inadecuada, sobre todo en los menores de edad o recién nacidos. 5. Corregir la metropía a través del uso preciso y adecuado de su corrección, evitando con ello problemas en la visión. 6. Llevar a cabo los programas de atención e higiene visual, sobre todo los de control de la miopía. 7. Mantener la educación continuada y analítica, sobre todo considerar la medicina basada en evidencias, y para ello me permito citar a Sackett, que dice que debemos realizar, dice, el uso consciente, explícito y juicioso de los mejores y actuales pruebas en la toma de decisiones sobre el cuidado de cada paciente. Eso es lo que nos dice Sackett. Ese tipo de juicio nos permitirá integrar la experiencia clínica personal junto con la evidencia externa a partir de la investigación sistemática. 8. Trabajar en equipo con el cuerpo interdisciplinario que se requiera. 9. Denunciar a las personas que den el supuesto servicio a domicilio y que además no tengan una constancia oficial del grado académico profesional. 10. Seguir pugnando con las autoridades competentes para que se regule la profesión y evitar el ambulantaje, sobre todo en la Ciudad de México, ya que nuestra profesión a veces se encuentra muy denigrada. 11. Llevar a cabo programas sociales para difundir el papel del profesional de la salud visual, así como educar a la población en general y explicar los riesgos que se corren en los casos de metropías mal tratadas. 12. Realizar un buen ejercicio o llevar a cabo un ejercicio de las buenas prácticas podría generar la conciencia en todas las empresas que una buena visión es igual a una mayor productividad. 13. Generar la conciencia e integración entre gobierno y empresas para desarrollar programas de evaluación y atención visual permanente para los trabajadores, así como llevarlo a cabo a nivel educativo y en los deportes, ya que es un área que se encuentra olvidada. 14. Aplicar la NOM 25 y 17 a empresas, industrias e instituciones para llevar a cabo de manera efectiva y verificada de manera anual de los procedimientos descritos. 15. Mejorar las condiciones visuales de los mexicanos a través de programas de salud visual que incluyan trastornos oculares, así como de baja visión, visión binocular, con la finalidad de incrementar la productividad laboral. Y 16. Integrar a los colegios de optometristas para apoyar a ANFECO y conformar un organismo verificador a nivel nacional que haga valer las buenas prácticas de licenciado en optometría, así como control de las normas de salud visual en todo el país. Por último, yo considero que el papel más importante que nos toca como profesionales de la salud visual es dejar de lado la improvisación para dar paso a la profesionalización de nuestra disciplina a través de una responsabilidad, sobre todo con esta pandemia, y tomar las medidas necesarias para llevar un control exhaustivo en las precauciones de higiene y prevención constante para con nuestros pacientes. Es momento de mostrar y demostrar nuestra entrega a esta hermosa profesión a través de la educación continua en donde el paciente obtendrá los mejores beneficios en pro de su visión.
Les agradezco mucho su atención. Gracias por la invitación al doctor Alemani nuevamente y les deseo un buen día y quedo en atención.